Buenas noches, bienvenidos a esta conversación en a las 8:45. Hoy queremos hablar sobre los acuerdos de paz que cumplen 20 años de haber sido firmados en nuestro país. Nos acompaña Gustavo Porras, él es negociador de los acuerdos de paz en el último tramo por el gobierno de Álvaro Arzú y signatario de tales. Carmen Ortiz, Juan Luis Font, listos para arrancar con esta conversación y doña Carmen tiene la primera pregunta. Así es, buenas noches, Buenas noches, Gustavo. Carmen. Buenas noches, Juan Luis. Bueno, la primera tiene que ser muy general y es tu balance sobre qué tanto hemos avanzado desde esta firma de los acuerdos de paz. Hemos visto en los últimos días varios columnistas emitiendo distintas opiniones, algunas muy negativas y otras un poco más positivas. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que en términos generales los aspectos meramente políticos o legislativos de los acuerdos de paz tienen un avance muy considerable. Hay un conjunto de leyes, hay una creación de instituciones, por ejemplo, en un tema tan fundamental como el de identidad y derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, las comisiones paritarias fueron muy eficaces. Desafortunadamente, que es el problema de la no continuidad de las políticas en nuestro país, ahí se quedaron las recomendaciones. En materia educativa sí tienen mucha incidencia. En general, digamos, lo que leyes de distinta naturaleza, la creación de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, en fin, si uno revisa la agenda legislativa, encuentra resultados muy importantes. Si uno, en cambio, revisa en qué medida se ha modificado la problemática socioeconómica del país por obra de los acuerdos y en qué medida, digamos, se ha implantado realmente una reforma de Estado integral, yo creo que ahí es donde aparece el déficit mayor y que una de las raíces de ese déficit en lo material, digamos, es el no haber logrado el incremento de la carga tributaria que se había planificado, ni tampoco el nivel de crecimiento Económico. Déjame detenerte ahí. Lo que nos estás diciendo es que te parece que como agenda político-económica, los acuerdos de paz siguen siendo una fórmula válida de modernización para este país. Pero por el otro lado estás diciendo, desafortunadamente no se ejecutó. Pero digamos es que ahí hay una correlación. Digamos. En los acuerdos hay una serie de propuestas de reforma, de transformación, de incrementos de presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo digo es, todo eso dependía en mucho de dos cosas. Una, que efectivamente el incremento, el crecimiento del PIB fuera, si no digamos exactamente el 6% acumulativo anual, pero por ahí, digamos arriba del 4, entre el 4 y 5, habría sido un impacto importante. Que superara sensiblemente el crecimiento de la población anual. Que lo superara el crecimiento de la población y que por consiguiente un PIB mayor significaba también un recurso tributario mayor. Ese binomio era fundamental. Durante el gobierno Arzú la carga tributaria subió de 7.6, algo así creo que era cuando el inicio del 96, subió al 11.2 en el último año de gobierno. Creo que en el gobierno de Alfonso Portillo y en el de Berechea, en algún año la carga llegó al 12.1, aunque los sistemas de medición eran deficientes, pero la realidad es que no se contó ni con la dinámica económica que incrementara los recursos del Estado, ni tampoco con y eso sin considerar el tema de la inequidad que existe en el país, porque una cosa es el PIB y el PIB per cápita, y otra cosa es cuando ya nos vamos a ver realmente cómo se distribuye ese crecimiento económico o la riqueza en Guatemala. Y ahí es donde muchos argumentan que las causas estructurales que llevaron al conflicto siguen sin resolverse. ¿Qué respondes tú a esto? Mira, el tema es que, por ejemplo, al estar hablando de la carga tributaria y tal, estamos hablando de lo que el Estado puede hacer en lo que le corresponde para corregir eso. ¿Verdad? Por ejemplo, la inversión prioritaria que se acordó, que hubiera un incremento en términos reales del 50% en el presupuesto de educación y de salud, apunta hacia allí. ¿Verdad? Obviamente no es solo de porcentaje, depende del porcentaje, se mide sobre qué monto. A ver, apunta a transformar las condiciones de vida de los guatemaltecos más pobres, darles
educación para que estas personas puedan verdaderamente competir por plazas que no sean necesariamente la de labriegos asalariados o las posiciones, digamos, peor pagadas en nuestra sociedad. Y por el otro lado, darles salud y nutrición para garantizar que se desarrollen plenamente en términos físicos. Ajá. Más la construcción de infraestructura y dos temas que yo creo que se han subestimado. Uno, que es, digamos, contradictorio, es el fondo de tierras. Y ahí uno se asoma a la problemática ya concreta que se plantea, porque el diseño del fondo de tierras es un diseño muy adecuado siempre y cuando lo que los echen a andar lo hagan con probidad. Pero si se empieza a comprar la crisis del café, por ejemplo, como pasó de a comprar fincas sobrevaluadas, Gustavo, todo se echa a perder. el diseño del fondo de tierras es la solución encontrada dentro del modelo de mercado respetuoso del derecho a la propiedad privada. A la Constitución. Bueno, a la Constitución que convierte en valor sagrado Absoluto. e inequívoco, absoluto, el de la propiedad privada, a ese reclamo de tierra de muchos campesinos. Pero fue pervertido el fondo de tierra. Fue pervertido. Y echando un poquito para atrás, yo efectivamente cuando asumí la negociación, que estaba, digamos, decía 9 meses estaba negociando el acuerdo socioeconómico, pues vi el planteamiento de que la URNG pedía algo así como tierra para 200.000 familias campesinas. Yo pregunté, bueno, ¿y el número de dónde salió? Porque se enteró de dónde se va a sacar esa tierra, ¿verdad? Pero ¿de dónde se va a sacar esa tierra? Porque se podían pactar reformas constitucionales en lo que es reformable de la Constitución, pero no la parte dogmática. Claro. De manera que en Guatemala pretender expropiar, mejor compra uno tierra en California y que se vayan para allá a trabajar, porque el dueño pide lo que quiere y hay que pagarle al contado y por anticipado. ¿Y de dónde salía esa cifra de 200.000 familias? ¿Era la base social que consideraba tener URNG o no? No, en cierto sentido, digamos, cuando en las reuniones previas a la mesa formal de negociación, que fueron 5, en la segunda de ellas yo reaccioné frente a lo que iba de borrador socioeconómico, ¿verdad? Y planteé ese tema y otros más. Y Rolando Morán me dijo algo que yo creo que es muy significativo, me dijo, mira Gustavo, no le pongas mucha atención a eso porque lo pusimos para no firmar. Y la razón de no firmar es que nunca hemos confiado en las delegaciones políticas del gobierno guatemalteco, en el ejército cada vez más. Eso fue lo que me planteó. Y me dijo, y de decirle a Álvaro Arzú, porque todavía no era presidente, era ganador de la primera vuelta, que si lo que conversamos en El Salvador se lleva a la práctica, nosotros estamos dispuestos a firmar la paz en 6 meses. ¿Y qué era lo que habían conversado en El Salvador? En El Salvador era una reunión secreta entre el candidato a la presidencia Álvaro Arzú y la comandancia guerrillera. ¿De qué se trataba esa reunión? Secreta estábamos también. No la hicieron pública. No. Ustedes en campaña no la hicieron pública. No. Hubieran perdido la elección si se hace pública. No creo. No creo, pero de todas maneras, eso fue, a mí me tomó por sorpresa. Esa fue una reunión que organizó la comunidad de San Egidio, una comunidad seglar del Vaticano. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de tender puentes. Mira, en las 5 reuniones antes de la mesa formal de negociación, ahí prácticamente se firmó la paz. En el sentido de... se alcanzó un acuerdo. Sin buscar ningún acuerdo específico, pero permitió hablar muy ampliamente, decir, a ver, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacer un diseño ideal que se quede ahí guardadito, que sea así como en la Constitución? ¿Verdad? ¿O algo práctico, concreto? Entonces, ¿qué estamos pensando? Ahora bien, Gustavo, ¿darle vuelta a Guatemala o darle una repelladita y una pintadita? ¿Hubo realmente reconciliación con la firma de esos acuerdos o únicamente fue un acto protocolario, como hay quienes se atreven a mencionar, en un momento histórico, sociopolítico, económico muy particular, y que se iba a poner fin al conflicto por otro tipo de situaciones que estaban afectando la economía del país, pero no había real voluntad de esa reconciliación? Y uno podría dudar, bueno, ¿realmente la hubo o no? Cuando vemos todos los juicios recientes a militares que nuevamente crearon cierta idea de polarización de los guatemaltecos. Ahí es donde yo lo que me preguntaría primero es que si será de los guatemaltecos, ¿verdad? Pero vayamos por partes. Si no hubiera habido ánimo de reconciliación, no se firma la paz.
yo podría decir, no, sí, efectivamente, y la reunión de El Salvador y las que tuvimos y tal, claro que fue muy importante. Pero recuerden lo que dijo Rolando. Nunca hemos confiado en las delegaciones políticas del gobierno guatemalteco en el ejército cada vez más. O sea, si algo hizo avanzar la paz, fue un entendimiento creciente entre el ejército y la URNG, que eran los directamente confrontados. Las partes contendientes. ¿Verdad? Por algo que yo entendía muy bien con lo poco de experiencia que tuve, de que solo entiende lo que pasa en una guerra el que ha estado en una guerra. ¿Verdad? A todos los demás se les ocurre eso de que hay guerra sucia, entonces quiere decir que hay limpia. ¿Verdad? Y no, ¿verdad? La guerra es a como caiga. ¿Verdad? Es la vida o la muerte, no es el árbitro sacando tarjetas amarillas, en fin. Entonces yo lo que encontré fue un ambiente ya de entendimiento, de cierta fraternización. Incluso me tocó presenciar la primera vez, por ejemplo, que yo conocí a Rodrigo Asturias, yo solo conocía a Rolando. Fue una vez que acompañé a Álvaro Arzú, que todavía no era ni candidato, a una reunión en San Francisco de la Fundación Arias. Y en un momento dado estaba el general, me voy a acordar, unos generales más académicos del ejército. Entonces Rolando habló de la violencia tremenda del ejército contra la población, y el general, me voy a acordar después, le dijo... ¿González Taracena también? González Taracena. El general González Taracena le dijo así con estas palabras: sí, Rolando, pero recuérdate que ustedes comenzaron. Entonces Rolando le contestó: sí, pero eso no justifica violaciones a los derechos humanos. Y González Taracena le contestó: pero tú sabes, Rolando, que desde que yo he sido comandante del Cuarto Pueblo, nunca, no ha habido una sola violación de los derechos humanos. Y Rolando se quedó pensando y dijo: es cierto. Ese era el clima, digamos, que había. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Estamos conversando con quien fue el jefe de la misión negociadora de paz de Guatemala, que terminó suscribiendo los acuerdos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 20 años atrás. Tan fácil que se dice, pero han pasado 2 décadas desde que Guatemala firmó aquellos acuerdos que pusieron fin definitivo a una guerra que desangró al país por más de 36 años. Ya venimos. De vuelta a las 8:45, conversamos con Gustavo Porras. Él dirigió la misión negociadora guatemalteca, la delegación del gobierno de Guatemala, que terminó suscribiendo los acuerdos de paz, el último trecho de los acuerdos de paz, con la entonces insurgencia reunida en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Hace 20 años que esto ha ocurrido en nuestro país, un 29 de diciembre. Y Carmen tiene la siguiente pregunta. Gustavo, sobre el rol del ejército. Mucho se ha transitado, ya son 20 años, y se hizo también toda una reconfiguración de nuestro modelo de seguridad, pasando de la Doctrina Nacional de Seguridad a un concepto de seguridad democrática actualmente. ¿Qué tanto crees que hemos avanzado en este momento en términos de poder discernir qué tipo de ejército necesitamos y poder circunscribir sus funciones en el marco de la seguridad democrática? Pues mira, decir en primer lugar que yo creo la única entidad que cumplió de la A a la Z las obligaciones que le correspondían en los acuerdos de paz fue el ejército. Es decir, se redujo su personal al 33% como se había acordado, se redujo el instrumento, el presupuesto en la misma proporción, se redislocaron las fuerzas ya no en un dispositivo contra insurgentes, sino yéndose hacia las fronteras del país. Se admitió a mujeres en la escuela politécnica, yo creo que es una cuestión muy importante. Se elaboró una nueva doctrina militar que la MINUVA leyó y aprobó y que todo el mundo aprobó, etcétera, etcétera. Pero no se depuró el ejército. No se depuró de grandes violadores de derechos humanos. Mira, cuando el presidente Arzú pasó a retiro, creo que fueron 12 oficiales superiores, 6 generales y 8 coroneles. La segunda vez que nos encontramos con URNG fue en la casa del canciller Gurría, el canciller mexicano. Y al salir de la reunión, Rolando Morán me dijo: mira, Gustavo, me dijo, la reducción, la depuración que hizo el presidente Arzú en el ejército de Guatemala es el cambio más importante desde la Revolución de Octubre, cuando salieron del ejército los militares poncistas. ¿Verdad?
yo no sé si en la naturaleza personal de cada uno de los oficiales cambió algo. Yo lo que puedo decir es que el ejército se hizo cargo de la seguridad de la URNG por petición de la URNG, cumplió esa función sin tacha alguna, ¿verdad? Y luego parte fundamental de la paz política es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Colombia, donde literalmente después de un acuerdo de paz lo que venía era la matanza, por ejemplo, de la Unión Patriótica, aquí no ha habido un solo ajuste de cuentas, una sola coerción, una sola. Entonces, esas son las cosas que, como saben esto, aunque yo quisiera ir en este punto retomar mi pregunta anterior en términos de ¿afectan los juicios a exmilitares el proceso de paz? yo creo que el proceso de paz no necesariamente, el proceso, si lo vemos para atrás, no. Yo lo que creo es que crean, digamos, no crean, incrementan o agudizan, ¿verdad? De nuevo una controversia que no tiene nada de positivo para el país y que puede, o más bien no es mayoritaria ni mucho menos, pero yo creo que es un precedente, digamos, muy negativo. No estoy prejuzgando si son culpables o no son culpables, pero a mí me han preguntado varias veces si yo creo que el trato, digamos, que ha recibido el ejército corresponde a su papel en la negociación de paz, y yo digo categóricamente no. Y a mí lo que más me preocupa es que yo creo que todo esto ocurre bajo el manto de que es por la defensa de los derechos humanos. Pero yo lo que veo que está en curso es una política hacia el ejército que no nace dentro de las fronteras de Guatemala, donde literalmente el nuevo ejército que se está formando como una Guardia Nacional, no como un ejército nacional. Gustavo Porras, hablemos de la primera parte de esta entrevista, cuando nos decías que no se ejecutaron los acuerdos de paz y lo vinculabas concretamente a... No que no se ejecutaron, que no se ejecutaron del todo, en su integridad. Pero digamos que sí quedó mucha frustración respecto a lo que se aspiraba de esos acuerdos de paz y lo que terminó lográndose. Lo vinculabas específicamente a lo económico, falta de capacidad de ejecución de parte del Estado por no tener los fondos necesarios y falta de crecimiento de la economía nacional. ¿Es solo eso o realmente fueron unos acuerdos de paz que solo se firmaron de palabra, pero que no buscaban transformar la realidad guatemalteca, que la clase dominante de este país no busca transformar la realidad de Guatemala? Eso es aparte, digamos, hay un elemento de fondo en el tema de los acuerdos. Generalmente se dice acuerdos formales a una serie de acuerdos que son importantísimos. Por ejemplo, cuando se negoció el temario de los acuerdos de paz, que eso creo que fue en el gobierno de Serrano, o creo que fue con Rosada, ya no recuerdo bien, con Ramiro de León, se negoció el temario y se negoció un punto clave que además cualquier Estado debidamente constituido tenía que anotar, y era que los acuerdos de paz se tenían que enmarcar en la Constitución de la República, lo cual no impedía que se plantearan reformas de la parte no dogmática, y es en la parte dogmática en donde está amarrado todo eso que estás diciendo. Es la parte dogmática en donde prácticamente se absolutiza el derecho de propiedad privada. Se absolutiza en el momento en que se plantea como procedimiento para la expropiación que se tiene que poner el Estado de acuerdo con el propietario, que quiere decir lo que pida, ¿verdad? Y pagarle al contado y por anticipado. De manera que esa formulita ha hecho que si la necesidad pública presiona para que se expropien los terrenos, por ejemplo, para concluir por fin el periférico que nunca se ha concluido, los dueños, en vez de que la necesidad pública modere el precio, lo elevan. Ellos pueden pedir lo que quieran. Pero Gustavo... Entonces, ¿cómo se va a hacer una reforma agraria expropiatoria? Por eso decía antes, mejor compramos tierra en California. Pero está todo atado, todo centrado, ese modelo básico de político económico de Guatemala que mantiene a una gran cantidad de personas excluidas. En la propiedad de la tierra, realmente a estas alturas, siglo XXI, no hay muchas más opciones. No es la propiedad de la tierra, Juan Luis, es la propiedad en general. Entonces, por ejemplo, mira la ciudad de Guatemala. Yo diría que ahorita nadie está pensando en una reforma agraria. No. Pero para ir aliviando por lo menos el tráfico, por ejemplo, si expropiar hubiera sido, por ejemplo, con la fórmula de México, bueno, que no es tampoco que regalado te lo van a quitar, etcétera, en la Aguilar Batres se hubiera podido expropiar 1,5 metros de cada lado
y si hubiera podido poner el Transmetro, expropiar ese metro no es imposible. Yo siento que a estas alturas lo más afectado por esa absolutización de la propiedad privada es la ciudad de Guatemala. Ahora, yo quisiera sumar a Y lo que luego Juan Luis decía. lo otro. ¿Cuál En otro? la parte dogmática de la Constitución están los famosos mecanismos para la elusión. ¿Qué quiere decir la elusión? Que uno pone las leyes fiscales de su lado, no paga impuestos, pero lo hace legalmente. Claro. Eso está puesto. Y se secretiviza todo el contabilidad. asunto. Eso está en la parte dogmática. Entonces nosotros estábamos obligados a negociar en Bajo la parte ese marco. retórica, para decirlo, Ahora, que eran los principios de el justicia tema social y que tititi. agrario y el tema de la tierra siempre ha sido un tema muy sensible en el país. Pero han transcurrido nuevamente, volvemos a mencionarlo, 20 años, y pareciera ser que ahora la fuente de los conflictos ya no son únicamente la tierra, sino se han ido sumando ahora los conflictos por recursos naturales estratégicos. Es decir, a los problemas todavía no resueltos se están sumando otros nuevos producidos por la época de la globalidad. Pues quién sabe si por la época de la globalidad o por políticas que durante mucho tiempo han perseguido en Guatemala crear una situación de conflictividad creciente, irla orillando hacia la situación de un Estado fallido y por consiguiente un país intervenido como lo somos ahora. Yo creo que nosotros tenemos mucha parte de culpa, pero nos han echado la manita bastante. ¿Intervenido por Estados Unidos? Sí. ¿Exclusivamente por Intervenido. Estados Unidos? Sí, digamos, la tal comunidad internacional, que es como yo dijera, que fue la fulanita y amigos que la acompañan. Pero no es la principal beneficiaria del sistema que se vive en Guatemala. Yo creo que ahora, lástima que no por ahí recorté una nota de la prensa libre en la que se dice de 3 estados en Estados Unidos que la más grande reserva de agua dulce se está secando a un nivel que amenaza con una guerra del agua. Eso lo vengo diciendo yo desde hace años. Y no me lo saqué de la manga, eso viene desde un congreso de ejércitos en Buenos Aires a finales del siglo pasado, que las guerras del futuro iban a ser por el agua, ¿verdad? Porque efectivamente lo que hay es una presión enorme de países industrializados, ricos como Estados Unidos, como los países europeos. Y eso tenemos nosotros, en un agua. proceso de desertificación creciente. Y eso tenemos nosotros, agua. Eso nos hace apetecible. Para producir comida. Gustavo Porras, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Analizamos desde diferentes puntos de vista este 20º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.